México deporta a argentinos que se burlaron de los mexicanos. Saludos amigos y amigas y bienvenidos a un nuevo video más. Amigos, el día de hoy vamos a conocer esta noticia actual, que México empieza a deportar a los argentinos que criticaron a México, se burlaron de México, humillaron a los mexicanos y hicieron actos de racismo. Y hoy vamos a conocer las consecuencias para los argentinos. Acompáñenme y vamos a comenzar. Y este video uso del canal Club Sheinbaum, y por favor suscríbete a este canal, el link está en la descripción. La comida mexicana es un asco. Literal, está lleno de mentiras por todos lados. A los Está lleno de mentiras por todos los lados. La comida mexicana es, no quiero ni repetir lo que ellos dijeron, es horrible lo que dijeron. Pero vean amigos, vean, estos ejemplos son reales de la gente, de los argentinos en México. mexicanos les duele que nosotros los argentinos seamos blancos europeos. Esto es racismo, amigos, es racismo. Dice que somos blancos europeos. Parece que hay más argentinos que mexicanos en Playa del Carmen. Ya no es Playa del Carmen, ya es Argentina Carmen. Pero como argentina, viviendo en Dice que es Argentina Carmen. México hace 7 años, nunca jamás me sentí así. Me he sentido mal en mi trabajo, me he sentido mal en la calle, me han gritado ladrona en la calle. La presidenta de México firmó algo que nadie esperaba durante un mundial. Y varios ciudadanos argentinos que cruzaron la línea del insulto racial contra mexicanos ahora están pagando consecuencias migratorias y laborales. Obvio amigos, obvio que ellos van a pagar las consecuencias, porque antes de decir algo con sus emociones hay que un poquito usar su cerebro y no decir estas cosas para no llorar después. Que nadie les avisó que iban a llegar. ¿Hasta dónde tiene que llegar el desprecio para que México finalmente responda con autoridad? Quédate, porque esto va mucho más allá del fútbol. Vamos a empezar con lo que realmente pasó, porque hay mucho ruido en redes y poca claridad. Durante el Mundial de 2026, que se está jugando ahora mismo en suelo norteamericano, con México como país sede, varios ciudadanos argentinos cometieron actos documentados de racismo y provocación directa contra mexicanos. No estamos hablando de bromas de cancha, estamos hablando de gestos raciales grabados en video, de palabras que en cualquier tribunal del mundo califican como discurso de odio, y de figuras públicas con visa de trabajo en México, que usaron sus plataformas para humillar al país que les paga. Y además no hablan de fútbol, no, hablan de la gente. Yo vi estos videos, yo escuchaba sus palabras, como ellos dijeron, ellos hablan de pueblo mexicano, no de futbolistas, no del fútbol, nada, sobre la gente del país. Y la presidenta Claudia Sheinbaum, que no es mujer que se quede callada por quedar bien con nadie, tomó cartas en el asunto de manera directa. Lo que detonó todo fue una acumulación. No fue un solo incidente, fueron varios, encadenados, con nombre y apellido. Ricardo Antonio Lavolpe, exentrenador de la Selección Nacional Mexicana, el hombre que vivió décadas de su carrera en México, que construyó su reputación profesional en este país, fue captado en el aeropuerto diciéndole a un aficionado mexicano que los únicos que se venden son los mexicanos. Horrible. No lo dijo en privado, lo dijo frente a cámaras, con la misma naturalidad con que alguien pide un café. Y después, su comunicado en redes no incluyó una disculpa real, solo el clásico argumento de que estaba hablando de fútbol. Pero la presidenta Sheinbaum fue clara, la selección mexicana también es México. También es México, es bueno amigos. Estas palabras valen oro, que la selección de México, esto es México. No es solo un equipo, sino todos somos unidos. Atacar a la selección frente a las cámaras en el país que te dio trabajo no es hablar de fútbol. Es morderle la mano al que te alimentó. Sí. A mí lo que me encabrona es precisamente eso. El cinismo de hacer toda una carrera aquí, de recibir el salario, el reconocimiento, el cariño de la afición mexicana, y luego voltearte a burlarte, como si este país fuera solo un escalón que ya no necesitas. Esto es triste de parte de los argentinos, que México les dan todo, recibe con los brazos abiertos, y lo que hacen ellos, cuando pierde su equipo nacional, ellos hablan mal de México y es muy triste. Eso no es una diferencia de opinión futbolística. Eso es ingratitud con apellido. Pero Lavolpe no fue el único. Hubo una influencer y estilista argentina, identificada públicamente en redes sociales, que en múltiples videos, no en uno, sino en varios publicados de manera sistemática,
se dedicó a predecir que México no iba a pasar ni de cuartos, a burlarse del folclore mexicano, de la cultura, del fútbol. Y lo hacía con ese tono que ya conocemos bien los que vivimos entre dos culturas, ese tono de superioridad que no necesita argumentos porque asume que ya ganó antes de empezar. Esta mujer tenía contrato firmado para trabajar en un programa de televisión en México. Tenía trabajo, ingreso, plataforma. Y la cancelaron. No el gobierno. La canceló su propia empleadora, una figura pública mexicana que declaró públicamente que no podía coincidir con esos valores y que no iba a seguir trabajando con alguien que humillara al país que la estaba recibiendo. Esto me gusta mucho de los mexicanos, que los mexicanos son unidos. Porque cuando ofende a un mexicano, todo el pueblo se une contra esta persona. Y esto es muy bueno. Eso también es una forma de justicia. Sí. Y llegó rápido. El actor estadounidense Samuel L. Jackson causó una fuerte polémica tras acusar a Argentina de ser uno de los países más racistas del mundo, en el marco de la final de la Copa Mundial 2026. En sus redes sociales, Jackson compartió una publicación original de la cuenta estadounidense SEC Black Alumni Network. El contenido incluía una imagen editada de Stephen Warren, el esclavo que el propio actor interpretó en la película Django sin cadenas, vistiendo la camiseta de la selección argentina. El texto que acompañaba el posteo expresaba de manera directa: querida comunidad negra, por favor no animen ni apoyen a Argentina para que gane la Copa Mundial de la FIFA. Históricamente, Argentina ha sido uno de los países más racistas del mundo, si no el más racista. Para finalizar la publicación, el mensaje indicó: si sos una persona negra e hinchas por Argentina, así es como te veo. Los escuchamos alto y claro. Como la publicación fue subida en el formato de historias de Instagram, miles de usuarios argentinos inundaron las fotos más recientes del actor para manifestar su descontento y rechazo. Muchos de los mensajes expresaron profunda desilusión, acusándolo de caer en la desinformación masiva y de juzgar la cultura de un país sudamericano desde una perspectiva sesgada. Lo que se ha criticado es la actitud de la selección argentina, ni de la afición argentina, ni de los argentinos, ni de nada. La actitud de la selección argentina fue bastante deplorable. La actitud de Paredes, la actitud que es a la hora de levantar la Copa del Mundo, la selección española. Nahuel. O sea, por eso digo que no estamos haciendo una crítica hacia un país entero. Estamos criticando que no saben perder. Hay una campaña mundial en contra de Argentina. Eso es lo que ellos creen. Pero a México le dicen México. La gente mexicana que es marrón, chocolate con leche. Nos dicen marrones. A este influencer le hicieron estos gestos discriminatorios. Mismos gestos que le hacen a los brasileños. A los uruguayos les dicen que son una provincia de Argentina. Y a los chilenos les dicen que se los come el mar. A los españoles los ofendieron en su propio país. A los franceses les dicen que son todos de África. A los ingleses les escupieron su bandera y se las quemaron. Madre mía, ven cuántos casos, amigos. Yo no vi tantos casos de ellos. Y realmente hay muchos más. Cada vez encuentras estos vídeos y ves el carácter de los argentinos. Y es horrible, amigos. Estas acciones de racismo es horrible, amigos. Además, en el tiempo moderno, con las redes sociales, donde todos tienen las cámaras para grabar todo lo que hacen estos argentinos. Es horrible. Wow. De los egipcios se burlaron mostrándoles una bandera de Israel. De los colombianos también se burlaron y le podemos seguir. Y el problema es que aún todo esto ellos creen que es porque el mundo les tiene envidia. Esto me recuerda a cuando muchos de nosotros tuvimos que demostrar el doble para que nos tomaran en serio, aquí en Estados Unidos, en los trabajos, en las escuelas, en los vecindarios. Mientras que algunos llegaban con pasaporte europeo o con acento diferente y les abrían puertas que a nosotros nos cerraban con seguro. Y luego, encima de todo, esos mismos que llegaban a nuestra casa, a nuestros barrios, a nuestros países, se daban el lujo de reírse de nosotros. Eso ya no pasa sin consecuencias, no en 2026. El caso que más circuló en redes en Estados Unidos fue el de un ciudadano argentino radicado en este país, dueño de un restaurante de comida mexicana, que fue grabado lanzando insultos raciales contra un afroamericano que portaba la playera de la selección mexicana. Léelo de nuevo. El dueño de un restaurante que vende tacos, que vive de la cultura mexicana, que construyó un negocio sobre la identidad de un país al que desprecia. Imagínense, amigos, el dueño es argentino. Tiene restaurante, una taquería o es un restaurante de comida mexicana. Y cuando enfrente pasaba un afroamericano
en camiseta, llevando camiseta de México. El dueño se burlaba de él y él ha dicho la palabra que inicia con letra N. Amigos, es palabra muy racista contra esta persona. Imagínense, amigos. Yo no sé, yo no entiendo esto. Yo nunca vi los casos de racismo contra los argentinos. Cuando ellos especialmente llegaron al Mundial, para vivir el Mundial, les recibieron con los brazos abiertos. ¿Y cómo ellos contestan? Realmente son malos perdedores, así es. El video se viralizó. Las reseñas negativas llegaron en cuestión de horas. Y el mismo individuo que segundos antes hablaba con esa arrogancia, salió después con el ya conocido discurso de que no era su intención, de que quiere mucho a este país. Siempre lloran después. Sí. Nunca piensan antes. Sí. Nadie lo vio venir. Hace apenas unos días, algunos personajes en Argentina lanzaban críticas contra México. Aseguraban que los mexicanos los odiaban por envidia y hasta minimizaban cualquier celebración. Pero bastaron unos cuantos días para que el discurso cambiara por completo. Ahora aparecen videos donde argentinos reconocen que están viviendo momentos muy complicados y hasta piden que pare el odio. ¿Qué fue lo que pasó? Porque incluso desde Perú comenzaron a burlarse de las reacciones argentinas. Hoy vamos a analizar todo lo que está ocurriendo. Hace semanas muy tristes, más allá de las alegrías que nos dio el Mundial y los encuentros y las risas. Lo más triste que ellos no entienden, después de que empezó este odio, no entienden quién inició este odio. Primero ellos iniciaron este odio contra México, y luego fue la respuesta. Qué triste que ellos no entienden después de que este empezó. Qué triste no saben quién realmente es culpable en esta situación. Y estoy pidiendo, rogando, no sé cómo llamarlo, que paren con el odio. Yo sé que es algo que no se puede controlar y tampoco soy yo quien para pedir lo que hay que hacer. Pero como argentina, viviendo en México hace 7 años, nunca jamás me sentí así. Me he sentido mal en mi trabajo, me he sentido mal en la calle, me han gritado ladrona en la calle. Ella no se sintió esto porque antes no fue tanto ola de racismo, de burlas de parte de los argentinos. Y en el Mundial, cuando llegó muchos argentinos, llegaron a México, mucha concentración de la gente argentina, claro que los mexicanos se sintieron esto, claro, después de esto. Y durante 7 años, cuando hay pocos argentinos, no van a hacer esta ola de críticas, porque ellos tienen miedo, porque no es multitud de la gente. Cuando hay pocos, no van a decir esto. Pueden escribir algo, grabar los vídeos, pero realmente cuando hay multitud, ellos tienen como poder y pueden decir lo que quieren. Ellos piensan así, pero las consecuencias son así. Gente allegada de siempre de acá, que está compartiendo unas cosas espantosas que solo generan odio y dolor. No se trata de eso. No pueden meter con tanto odio que no sé de dónde salió y no sé para dónde va. No sabe de dónde salió. Es triste que esta inocencia cuando tú no sabes qué pasó. No entiendo por qué ponen cosas como que se van a ir a dormir felices porque Argentina perdió. Pero Argentina no es solo el Mundial. Argentina somos un montón de personas que no somos todas iguales y que algunas de ellas no estamos en nuestro país y nos estamos sintiendo muy mal. Obviamente en Argentina también, pero no es lo mismo estar acompañado de toda tu familia, de todos tus amigos, a los que estamos en el extranjero. Y no suman nada a lo que están haciendo, porque no conocen Argentina. No conocen. Lo único que pueden llegar a conocer es lo que piensan ustedes de un árbitro de la FIFA que no van a tener nunca la más perra idea. Entonces, le decían ladrona porque supuestamente los árbitros, escuchen, estaban a favor de Argentina. Este es el odio en México. Hacete esto. La protagonista de esta primera parte cuenta que lleva varios años viviendo en México y afirma que después de la derrota comenzó a sentirse mal incluso en su trabajo y en la calle. Dice que la llaman ladrona y que algunas publicaciones en redes únicamente están alimentando el odio. Es un testimonio que muestra cómo una rivalidad deportiva puede terminar afectando a personas que ni siquiera participaron en el partido. Y aquí creo que hay algo importante. Una cosa es la pasión por el fútbol. Sí. Otra muy distinta es trasladar esa rivalidad hacia cualquier ciudadano. Ahora, hablemos de lo que hizo Claudia Sheinbaum con autoridad institucional. Porque aquí es donde el video se pone serio. El gobierno mexicano, bajo la administración de Sheinbaum,
activó mecanismos migratorios para revisar la situación legal de ciudadanos extranjeros que cometieron actos documentados de discriminación racial en territorio mexicano durante el torneo. México tiene legislación clara al respecto. El artículo 1 constitucional prohíbe la discriminación por origen nacional. La ley de migración establece causales de cancelación de visa y de deportación cuando un extranjero incurre en conductas que afecten el orden público o violen derechos fundamentales. Claudia no inventó nada. Solo aplicó la ley que ya existía y que gobiernos anteriores ignoraron por comodidad diplomática. Es importante, amigos. No importa si eres extranjero y vives muchos años en México. Si hablas mal de México, si hay discriminación de tu parte, si burlas de México, hablas cosas raciales, entonces te van a deportar. Es la ley de México, de Constitución de la República Mexicana. Y aquí viene algo que la mayoría de los medios no están diciendo con claridad. Esto ocurrió durante un mundial que México coorganiza. Eso no es menor. México es sede, tiene jurisdicción, tiene protocolo y tiene una presidenta que entiende que dejar pasar estos actos sin consecuencias envía un mensaje de debilidad que el país no puede permitirse en este momento histórico. Cuando recibes a 32 selecciones del mundo, cuando abres tus estadios, tus ciudades, tu hospitalidad a millones de visitantes, tienes todo el derecho de exigir respeto. No es xenofobia, es reciprocidad básica. Cagamos. Uy, boludo, pegó en... No se puede. Se acabó la fiesta. Ahora sí. ¿Cómo puede ser? Ferrante, lo dije. ¡No! Qué mal el Dibu, boludo. Qué mal el Dibu. ¿Cómo nos salió ese C? Pelota, estábamos a 13 minutos de lo que buscábamos, que eran los penales. Y hoy te comiste un baile por momentos descomunales. Yo en la cancha no sentí en ningún momento que Argentina podía ganar el partido. También creo que hubo una gran diferencia, como decías, Gustavo, en las semifinales. España derrotó a un gran equipo con mucha autoridad y sin desgastarse tanto, y eso lo dejó muy entero, claro. Una selección de papi fútbol, me pareció una selección de youtubers, de chicos que no se criaron en potreros. ¿Qué pasó? Y lo que pasó fue que un equipo borró al otro. ¿Fue abrumador? No lo fue. Fue convincente, fue sólido. La pelota la manejaba un solo equipo. Centro de Porro, se mete William por el segundo paro, la bajó. Gol de España. Gol de España. Estas caras de tristeza. El mejor jugador del Mundial fue Messi, a los 39 años. Y en la que hoy ha sido su última función, su último baile. Vas para decir, ojalá que siga jugando Messi. Messi es la única persona que me hace llorar constantemente con 30 años. Me han roto la nariz, me han roto el tabique, Esta persona hablando mal de México, la cobra. Yo recuerdo a este streamer. Pero otro Messi no va a haber, señores. Yo me voy a morir, no voy a ver un mejor futbolista que Messi. Y siguen llegando reacciones tras la derrota de Argentina ante España. Amigos, y yo quiero decir, comparando Argentina con otros países durante el Mundial en México, recuerdan a coreanos, recuerdan a sudafricanos, recuerdan a los checos. Los mexicanos apoyaron a estos equipos después de sus derrotas, como ellos perdieron contra México. Pero México les apoyaba y no se burlaron después de su derrota. No. Porque ellos respetaron a México y México contesta igual. Pero los argentinos, antes de los partidos y durante toda su estancia, se burlaron de México. Dijeron cosas muy malas sobre México. Y por eso la gente no cree en sus lágrimas y no quiere apoyarlos. Esta vez, algunos periodistas argentinos no pudieron contener las lágrimas, si bien estaban dolidos por la derrota, más les dolía saber que era el último partido de Lionel Messi en un mundial, y probablemente también con la selección. Es que saber que ahora Argentina empezará a jugar seguramente todos los partidos sin Messi deja un vacío enorme. Saber que ya no estará sin duda será muy duro. Si bien hoy no jugó un buen partido, para muchos fue la figura del Mundial. No existirá otro futbolista como él en muchos años, o probablemente nunca haya alguien como él. En fin, escuchemos cómo reaccionaron. Sí, señor. Ya vamos a estar escuchando a los compañeros. Obviamente sí, duele que Leo
que no lo tengamos el Leo duele, sin duda. En este Sin momento duda. pesa más eso Sin duda. que la victoria española merecida, con matices que quizá en otro momento revisaremos desde el juego, pero no va a jugar más en las selecciones mundiales. Y ojalá lo tengamos en la Copa América del 28, solo él lo sabe, pero el mismo Leo dijo que era la última y jugó acaso el mejor mundial. Si podía superar lo de Qatar 2022, él lo logró. Lo que también está pasando en paralelo, y que le da aún más contexto a todo esto, es que México no está solo en este rechazo. En Inglaterra, la prensa y la Liga Premier están bajo presión para revisar las visas de trabajo de jugadores argentinos, después de que Enzo Fernández, mediocampista del Chelsea, publicó contenido racista en sus redes sociales contra jugadores negros de la selección francesa. En España, hay sectores que exigen consecuencias para los futbolistas argentinos. Entonces no solo México habla de esto y está contra estas burlas, sino países como Inglaterra, Francia, España y muchos países más. Celebraron con cánticos xenófobos después de ganar el torneo. El mundo está observando y el mundo está harto. México simplemente fue el primero en mover ficha de manera formal. Esto no es venganza de aficionados en redes. Esto es una respuesta institucional, legal, documentada. Y eso es exactamente lo que hace la diferencia. Cualquiera puede quejarse en Twitter. ¿Toma otro nivel de seriedad que una presidenta? Activé la maquinaria del Estado para defender la dignidad de su gente. Eso es lo que pasó aquí. Mientras la crisis en Argentina alcanza nuevos niveles insostenibles, el gobierno de México ha dado el primer paso en una medida sin precedentes, la deportación masiva de ciudadanos argentinos. México endurece su postura migratoria y aclara que no puede hacerse cargo de los migrantes argentinos que llegan en busca de ayuda. Amigos, yo como extranjero puedo decir que México sí recibe con los brazos abiertos, siempre te da la mano, siempre te reciben con sonrisa, con mucha amabilidad, con mucha amistad. Pero tienes que respetar a México. Porque si no te gusta México, entonces ¿para qué llegas a México? ¿Para qué haces estas burlas? Y este gesto que empiezan a deportar a los argentinos que se burlaron de México es un gesto correcto. Además es un gesto legal. Porque la ley prohíbe la discriminación de parte de los extranjeros en México. Lo que encuentras en todos lados, hotelería, todos los que reciben son argentinos, en antros, tiendas. O entrar como turista y quedarte trabajando. La inflación galopante y las políticas radicales de Javier Milei han provocado un éxodo masivo que ahora choca con los límites de la capacidad de acogida mexicana. Miles de argentinos han visto en México una tabla de salvación. Principalmente jóvenes se instalaron en playas y ciudades turísticas del Caribe mexicano como Playa del Carmen, Cancún, Tulum y también la Ciudad de México. Buscaban estabilidad, precios más accesibles y oportunidades en el sector turístico y de servicios. Sin embargo, el Instituto Nacional de Migración ha intensificado los operativos en estas zonas, realizando revisiones exhaustivas y organizando vuelos de retorno directo a Buenos Aires. Que se conocieron precisamente esta madrugada de los primeros deportados que llegaron a nuestro país. Contar con tu experiencia. Bueno, ¿Cómo están? ¿Cómo te va? ¿Te trataron bien? Dentro de lo extraño de lo que es estar detenido en una situación tan inusual. Las autoridades mexicanas argumentan la falta de documentación legal y el vencimiento de permisos de turista que fueron utilizados para establecerse de forma irregular. Fuentes cercanas al Instituto Nacional de Migración confirman que los operativos se centran en quienes superan los 180 días permitidos como turistas sin regularizar su situación migratoria. En los últimos meses se han detectado miles de casos en Quintana Roo, donde la presencia argentina se volvió especialmente visible. Nunca supe. Yo vi miles de argentinos en Playa del Carmen, vi estos vídeos cuando muchos argentinos pasaron por la Quinta Avenida. Y yo pensaba, ¿por qué especialmente en Playa del Carmen? Todavía no sé la respuesta. ¿Por qué especialmente hay tanta concentración de los argentinos, especialmente en esta ciudad? Y todavía no sé por qué hay. Si me iba a quedar, pues. Al principio sí, yo sentía de que, bueno, yo estoy acá, pero un ratito. Yo en realidad no soy de acá ni tampoco tengo como intención de quedarme. Pero claro, ya después había pasado un año en el que estaba viviendo en otro país y ahí fue que empecé a decir, bueno, entonces ¿soy migrante o no soy migrante, no? Los migrantes argentinos se sorprendieron al descubrir que los precios en México representan una fracción de lo que cuesta en su país. Un almuerzo completo en un restaurante local de Playa del Carmen puede costar entre 150 y 250 pesos mexicanos, mientras que en Buenos Aires equivaldría fácilmente el doble o más en términos reales.
Así es, amigos. Imagínense, los salarios mínimos, salarios promedios en Argentina son a doble veces más bajo, pero los precios son a doble o triple veces más alto que en México. Y esto es por su política de presidente Milei, que ustedes eligieron, que ustedes votaron por él. Y él lo que hace con el país es un circo, no es un político, él hace política absurda en su país. Dada la inflación argentina, donde los aumentos constantes erosionan el poder adquisitivo. Y hay algo más que quiero que quede claro, para los que nos siguen desde Estados Unidos, para la raza que vive aquí y que lleva décadas aguantando los mismos patrones. Esta no es una pelea entre dos países, es una conversación sobre qué tan lejos puede llegar el racismo antes de que alguien lo detenga con algo más que palabras. Los mexicanos que viven en este país conocen ese límite muy bien. Lo conocen en los comentarios en el trabajo, en las tiendas, en las esquinas. Y saben perfectamente la diferencia entre crítica legítima y desprecio deliberado. A mí lo que me encabrona, y lo digo sin rodeos, es que durante años México aguantó este tipo de actitudes con una sonrisa diplomática. Que venían, trabajaban, ganaban dinero, construían carreras enteras aquí, y se iban burlando por lo bajo, o a veces hasta por lo alto. Y el gobierno se quedaba callado para no hacer olas. Claudia rompió ese patrón, y eso, aunque incomode a algunos, es exactamente lo que un país soberano con dignidad está obligado a hacer. Sí. Malos perdedores, amigos. Iniciaron peleas. Argentinos iniciaron peleas en la reforma en Ciudad de México. Si pensabas que el drama había acabado con el pitazo final y la derrota de Argentina ante España, agárrate, porque lo que debía ser una fiesta deportiva se convirtió en una batalla campal internacional, luego de que los hinchas argentinos demostraron no saber perder con honor y soportar la frustración de la derrota, por lo que decidieron cobrar venganza contra quienes celebraban el triunfo de España. Y es que imagina esto, saliste con tus amigos a disfrutar del último partido del torneo de naciones. Pero en lugar de un rato agradable, la jornada termina entre vidrios rotos, empujones y sirenas de patrullas retumbando de fondo. Pues esto sucedió en México y otras partes del mundo donde la euforia dio paso a una ola de frustración y tensión violenta protagonizada por aficionados albicelestes. Quédate porque a continuación te contaremos todo lo que se sabe y cómo fue que estalló la trifulca entre mexicanos y aficionados argentinos en Reforma 222 tras la derrota de Messi y su selección a manos de España. Así que no te despegues porque al final del video te mostraremos cómo las trifulcas protagonizadas por aficionados argentinos no fueron exclusivas de México, sino que el caos urbano y las agresiones físicas se registraron en distintos puntos de Latinoamérica. Pero si quieres saber por qué los argentinos se sienten europeos y reniegan sus raíces indígenas, te invitamos a ver este otro video de nuestro canal. Lo que debió ser una jornada de fiesta deportiva se transformó rápidamente en un foco de conflicto urbano. En la Ciudad de México todo estalló en el segundo piso del conocido centro comercial Reforma 222, en la Ciudad de México, sobre la emblemática avenida Paseo de la Reforma. Es que lo que comenzó como intercambio de burlas y provocaciones entre hinchas argentinos y aficionados mexicanos escaló golpes, insultos y un violento altercado en plena vía pública. Videos difundidos en redes sociales mostraron el momento en que decenas de personas se enfrentaron a puño cerrado y lanzaron objetos, obligando a transeúntes y familias a refugiarse en los establecimientos cercanos mientras la seguridad local intentaba recuperar el control de la zona. Según los testimonios recabados en el lugar, 3 aficionados argentinos, un hombre y 2 mujeres, explotaron al ver a un grupo de mexicanos festejando el campeonato de España. A decir de los presentes, los sudamericanos se sintieron el blanco de las burlas y comenzaron a insultarle de forma peyorativa a los mexicanos. La tensión subió al máximo cuando los presentes no se quedaron callados y entre rechiflas le respondieron con un contundente grito coral. Bueno, está provocando, durante todos estos como 15, 20 segundos, está provocando a la gente, está gritando a la gente. En perder, así entre gritos de llorones y malos perdedores, los ánimos se calentaron. Aunque la seguridad privada intentó escoltarlos hacia la salida para evitar un desastre, el caos apenas comenzaba. Videos de testigos muestran que al salir del Ven aquí, ¿quién empezó esta pelea? Ven, ¿quién primero? Ven. El caos apenas comenzaba. Ey, allá. Los testigos es argentino. Muestran que al salir del inmueble, el sujeto argentino empezó a lanzar golpes al aire contra el sujeto argentino empezó. Otras personas que seguían celebrando.
lo que desató una persecución con empujones y patadas que llegó hasta el mismísimo camellón de Paseo de la Reforma. Ante la escalada de agresiones, elementos de seguridad pública de la Ciudad de México tuvieron que llegar de emergencia para poner fin a la pelea, confirmando de manera oficial que la situación fue controlada y que los 3 argentinos se retiraron del lugar sin que se registraran detenidos ni personas lesionadas. Sin embargo, el fenómeno tras la derrota albiceleste no se limitó a la capital mexicana. Los casos documentados hasta ahora son al menos 4 con consecuencias formales. La Volpe, con proceso de revisión de sus vínculos contractuales con medios mexicanos. La estilista que perdió su contrato de trabajo en televisión. El empresario en Estados Unidos que enfrenta boicot activo y posible revisión de su estatus migratorio. Y al menos un futbolista amateur con visa de trabajo en México, al que se le inició proceso migratorio formal. Ninguno de estos casos es invento de redes. Todos tienen registro. Todos tienen evidencia en video. Y quiero terminar con esto. México tiene 130 millones de personas. Es la 14ª economía del mundo. Y es sede de uno de los torneos más importantes de la historia del fútbol moderno. No somos el país pequeño que algunos todavía imaginan cuando se permiten este tipo de actitudes. Somos un país que tiene la capacidad de abrir sus puertas con generosidad y también de cerrarlas con firmeza cuando alguien entre a escupir el piso. Eso no es hostilidad, eso es autorrespeto. En Río de Janeiro, Brasil, la tensión acumulada por la histórica rivalidad sudamericana detonó en violentos enfrentamientos entre aficionados argentinos y locales en puntos turísticos de la ciudad carioca, donde la policía militar tuvo que intervenir para frenar las agresiones registradas durante la madrugada posterior al partido. Es así que los señalamientos de mal perdedor y las trifulcas no se quedaron exclusivamente en México, ya que las autoridades policiales de otros países también tuvieron que actuar con mano dura. Incluso en la propia Argentina, donde en el obelisco de Buenos Aires el enojo se desbordó a tal grado que la policía antidisturbios tuvo que utilizar balas de goma, gases lacrimógenos y chorros de agua para frenar a los hinchas que lanzan botellas, dejando un saldo confirmado por las autoridades de al menos 12 personas detenidas. Incluso en Nueva York, afueras del estadio, los testimonios en video captaron el momento exacto en que una reportera fue agredida físicamente por hinchas argentinos, quienes le tiraron el micrófono al intentar entrevistarlos. Pero quizás el momento más viral de estos actos de frustración y faltas de respeto protagonizadas por los fans argentinos sucedió en el propio estadio donde se disputó la final, pues fue ahí donde un aficionado mexicano literal le sacó la tarjeta roja tras ser blanco de sus insultos y los dejó con la boca cerrada tras destapar su apoyo para España. Según en imágenes compartidas en redes sociales, se ve como un aficionado mexicano vestido con la camiseta de la selección mexicana, enfrentó los insultos de un grupo de hinchas argentinos con la reacción que desató las risas y elogios. Es que mientras el ambiente de las gradas se calentaba por la pasión futbolera, el seguidor mexicano optó por la ironía y sacó una tarjeta roja de su bolsillo. De manera sarcástica hizo el gesto de expulsar a los argentinos que lo increpaban, provocando un giro inesperado en la discusión. La respuesta humorística desarmó la tensión y generó una ovación entre quienes presenciaban el cruce de palabras. Pero el aficionado mexicano se terminó llevando las palmas cuando terminó ondeando la camiseta de España con el nombre de Lamine Yamal, convirtiendo el momento tenso en una situación humorística y que no pasó a mayores. Otro momento acaparado buena parte de la conversación es la actitud de los futbolistas argentinos durante la ceremonia de entrega de medallas y del trofeo. Y es que en imágenes captadas en el terreno de juego se muestra cómo mientras los jugadores españoles subían al escenario para recoger sus medallas de campeones y preparar para levantar la Copa del Mundo, gran parte de la plantilla de Argentina optó por girarse y mirar hacia el fondo del estadio donde se encontraban sus aficionados, gesto que ha generado numerosas críticas. Al final, España se llevó su segunda Copa del Mundo, pero las calles nos demostraron que la pasión del fútbol, cuando se sale del control, puede transformar a los hinchas en los peores perdedores. Y es que no hay duda de cuando la rivalidad deportiva traspasa la cancha y las redes sociales se traduce en violencia en el espacio público. La fiesta del fútbol pierde su esencia, dejándonos una postal amarga donde el verdadero perdedor acaba siendo el deporte mismo. Cuando México responde así, cuando la presidenta usa el peso del Estado para defender a su gente, en lugar de pedir disculpas por molestar, algo cambia. Sí, claro. No solo en la diplomacia, cambia en la cabeza de cada mexicano que lleva años sintiendo que su país nunca le responde con la misma fuerza con que lo atacan. Esto es lo que somos cuando los que nos gobiernan deciden estar de nuestro lado. Amigos, qué interesante vídeo, interesante análisis y lo más importante, que ya empiezan acciones de deportación de los argentinos que se burlaron de México. Ellos ya empiezan a recibir las consecuencias, porque así no se hace. Ni actos de discriminación, de racismo, de burlas, de cómo los
Argentinos humillaron a los mexicanos, ya reciben esos 3 Doritos después. Y esto es muy importante, que México contesta a estos actos de agresión de parte de los argentinos. Y amigos, muchas gracias por ver mi reacción. Si te gusta, por favor, suscríbete a nuestro canal, dale like, activa el icono de la campanita y nos vemos, amigos.